Francisco González Gamarra es un pintor muy importante con obras bastante interesantes y con una producción muy vasta que, para empezar, no va a alcanzar en un solo episodio que tratemos de su vida. Bueno, en general los artistas, pintores peruanos eh, ameritan un tratamiento bastante largo, pero en el caso de González Gamarra, por lo menos haremos 3 a 4 episodios, si no más. Ahora, ¿por qué? Porque también González Gamarra es un pintor actualmente desconocido. En su momento llegó a tener mucho reconocimiento, mucha fama, lo vamos a ver ahora. Recuerdo que cuando hacía mi trabajo sobre Luis Montero, el pintor peruano, que bueno, ahora ya ha sido rescatado a inicios del 2000, durante casi la mitad del siglo XX en adelante, también había sido un pintor que había sido olvidado. Y bueno, recuerdo que al tratar a Luis Montero hay que traer a colación la figura de Paul Delaroche, el pintor francés. Y alguna cita dice por ahí que Paul Delaroche pertenece a ese grupo de artistas que tienen mucha fama en su momento, pero que después caen en el olvido. Entonces, en mi tesis, por ejemplo, sobre Montero, hice esa comparación. No sabía que tenía también que incluir a González Gamarra. En los videos anteriores he hablado de Federico del Campo también. Pero bueno, son pintores increíbles, de mucha fama, pero que hoy casi no lo conocemos. Y cuando yo digo esto, no me refiero a una precisión sin sustento, sin fuente. Fíjense, yo iba a comenzar este post presentando un libro que lo busqué mucho, me tardó varias semanas y como no lo encontraba no podía hacer esta grabación. Bueno, ya lo encontré, tengo el número 428. Ya hablaré de esto en su momento. Lo que quería decir era que tenía que empezar una vez que encontraba el libro, pero no le voy a echar toda la culpa al libro, porque una vez que lo tuve también me faltaron las visitas, por ejemplo, al MUSEN, al Museo del Banco Central de Reserva. Agradezco muchísimo el permiso que me otorgó su directora, Pilar Riofrío, a la visita de una pintura que me hubiera gustado presentarla en este episodio. Lamentablemente se va a tener que esperar un poquito porque pertenece más bien a la parte final, a su producción final, ¿no? Pero hablaré también de la pintura del museo. Por otro lado, en algunos siguientes capítulos también hablaré de las pinturas que actualmente se encuentran en el Palacio Municipal. Agradezco a José Alberto Christiansen, el funcionario responsable de la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino, quien me hizo un recorrido especial para ver estas obras que anteriormente las veíamos en la Biblioteca Nacional, hoy Biblioteca Pública, que se encuentra en la avenida Bancay, porque la Biblioteca Nacional es la que está en San Borja. Pero bueno, pensaba que con esto, con estas imágenes que he ido recopilando, de hecho, con todo lo que hemos recabado de la exposición recientemente terminada en la Municipalidad de Lima, en la Galería Pancho Fierro, que estuvo dedicada a la obra de González Gamarra, tercera edición, por cierto, de esta muestra que casi se está convirtiendo en itinerante, ¿no? San Isidro, Miraflores y ahora en el centro de Lima. Pero creo que al haber llegado al centro de Lima se ha dado un paso muy importante para la difusión. Estas obras que pertenecen a la sucesión de González Gamarra, la familia heredera de la obra, que las han donado a la
Universidad de Piura. Bueno, con cualquiera de alguna de estas aristas pensaba comenzar este post. Sin embargo, quien me ha dado la entrada en realidad es sin querer, ¿no? Sin querer. Ha sido el periodista Enrique Planas con este artículo que sacó en el diario El Comercio. Esta no es la versión impresa del diario El Comercio. Saben que esto aparece por internet y yo hago las impresiones correspondientes, ¿no? De todo lo que tengo aquí, y aquello que no lo saqué de internet, como por ejemplo algunas publicaciones, las tendré que mostrar, ¿no? Directamente. Pero esto está disponible para el público, lo pueden ver. Pueden buscar, por ejemplo, el artículo de Enrique Planas bajo el título de Francisco González Gamarra, elogio del pintor conservador. Un artículo que apareció el 8 de junio de 2025. Sinceramente yo pensaba sacar el post antes, pero felicito a Enrique que ella lo haya hecho. No había visto el artículo en su fecha. Googleando lo vi. Me gusta ser absolutamente sincero con lo que hago. Y él, insisto, me regaló la entrada, sin querer, ¿eh? Sin querer. De hecho, si se le pregunta, dirá, yo no le regalé nada. Pero cuando comienza su artículo dice, al inicio de la muestra, él tiene que ir a visitar la exposición que hubo en Pancho Fierro para sacar, obviamente, el artículo, ¿no? La contrastación empírica, directa. A la muestra se refiere a la exposición. Al inicio de la muestra no sabemos qué pensar. Lo confieso. Imagínense, es un artículo de confesión. El nombre de Francisco González Gamarra, fecha de nacimiento y fallecimiento, no me suena. Yo me quedé sorprendido realmente cuando leí este artículo de uno de los más célebres, porque en realidad es así. Si se pregunta en Lima por cuál es el artista, el crítico de arte o el periodista crítico de arte más relevante, por lo menos periodista, no sé si él quisiera llamarse también crítico de arte, ¿no? Pero ¿cuál es el periodista fundamental en estos momentos? Por estar en el diario El Comercio, obviamente es él. Hay otros periodistas importantes, ¿no? Como Escribano, me parece en La República, como Ernesto Carlín en el diario El Peruano, que son periodistas constantes en la escena cultural. Creo que en otros ámbitos los periodistas van rotando. Pero Enrique, pues, es ya una eminencia en el sector, por lo menos por los años que tiene, por la forma como trata los artículos. Creo que es un artículo bastante interesante, los invito a que lo lean. Y su nombre también está en el video anterior que yo mostré relacionado con la encuesta por el artista plástico del Bicentenario, ¿no? Entonces él ha procesado toda la información, estoy completamente seguro. Y obviamente pues él ha estado confiado de que todos los nombres que han dado aquellas personas a las que se las eligieron, que son notables, ¿no? Para mencionar cada uno a sus 20 artistas predilectos, luego de hacer todo, seguramente él debe haber estado haciendo todo el registro muy acuciosamente, no vio seguramente ninguna respuesta, no aparece. Francisco González Gamarra no está en los artistas destacados del Bicentenario. Ahora, yo no sé si Planas también conoce este artículo de la revista Hueso Húmero. Creo que debe, ¿no? Porque esto se hizo en 1980, estimado Enrique. Y
ahí está el artículo Los 10 pintores peruanos preferidos, encuestas. Y no se preocupe, acá tampoco aparece Francisco González Gamarra. Y eso que 1980 es más cercano a toda la fecha. O sea, todos los que han respondido en 1980 han quizás convivido con González Gamarra. Para la entrevista para la encuesta, perdón, del 2021, 41 años después, obviamente hay menos que hayan conocido tal vez de manera directa al maestro González Gamarra, ¿no? Pero ni aquí ni en el otro lado aparece el pintor. Contrastable por la cantidad de información que vamos a dar, de premios, méritos, etcétera, 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 que tiene este pintor cusqueño, notable. ¿Por qué es importante González Gamarra? Porque tuvo una primera etapa caricaturista de la que vamos a hablar en este episodio. Tuvo una primera etapa colaborando con la revista Variedades. También es importante porque él creó la iconografía del Inca Garcilaso de la Vega, que por cierto ha llevado también a muchos reclamos de derechos de sucesión, ¿no? Esto está detallado en algún artículo por aquí. Yo no sé si quizás sea este el motivo de que tal vez por ello pues los medios se han detenido un poco en difundir al artista, ¿no? Que podría ser una razón. O sea, es casi inconcebible que a un pintor de tanta talla hoy se lo haya olvidado. En el caso de Federico del Campo, del que hablamos en el artículo anterior, todavía es comprensible porque Federico del Campo ha hecho su obra en Europa, en Venecia, básicamente, y con paisajes venecianos. Entonces, al no estar presente en nuestro país, todavía hay como que hay alguna justificación, ¿no? Todavía puede haber una justificación en el que yo considero es el primer pintor peruano por cuestiones de precios y apariciones en el mercado del arte internacional y también porque su obra es muy importante, ¿no? Entonces es imperdonable que no se sepa, sobre todo el público ilustrado, no sepan de Federico del Campo. Pero en el caso de González Gamarra, que en cambio su obra está muy comprometida con los referentes nacionales, con rescatar a los ancestros y cultura y al poblador cusqueño, con el rescate del pasado incaico, ¿no? Por eso su obra, he escuchado a algunos conferencistas que está promoviendo la Universidad de Piura, he tenido que escucharlos a todos, ¿no? A todos los posibles también, ¿no? Siempre hay más de lo que uno cree. Se habla de que la obra de González Gamarra más bien es incaísta, definitivamente no es indigenista como lo de Sabogal, ¿no? Luego, también es importante, más allá de crear la iconografía del Inca Garcilaso, es importante también por las pinturas de género histórico, ¿no? Yo no las llamaría pintura de historia, pero aquí ya hay un tema muy riguroso de denominación. Entonces, muy fácilmente yo no voy a decir son pinturas de historia, porque eso tendría que remitirse a lo que significa este género que nace en lo más profundo de la plástica francesa, ¿no? Lo que se practica, más bien, a partir de 1830, es el genre historique, disculpen el francés, yo pronuncio muy mal, el género histórico. De eso sí tenemos abundante. De eso hay
Abundancia a nivel internacional y aquí también. De todo lo que ha hecho Francisco González Gamarra, habría que ver con cuidado cuál pintura de ellas podría llamarse una pintura auténtica de historia. Además también que el género está muerto en 1870, mientras que la plástica en este tipo de pinturas comienza en 1900, quizás 30, 40 en González Gamarra. O sea, ya es un género que él que ha fenecido, que inclusive antes que él lo practica Juan de Piani, el pintor peruano también Juan de Piani, pero que ya todos saben que están practicando un género tardío, ¿no? Un género que definitivamente había desaparecido. Los académicos de alguna manera lo continúan, pero el género ya estaba muerto, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que las obras que hace González Gamarra tengan bastante mérito, ¿no? Después también es importante por la gama de retratos que él realiza, y esta, bueno, ya había comentado la estética incaísta, ¿no? Y de rescate también tradicional, sobre todo con las tradiciones en Cusco. Entonces, es un pintor importante, realmente, ¿no? A propósito, y para terminar con el artículo de Enrique Planas, aquí también, ¿no? Ya conversando con los curadores, menciona a González Gamarra como señalándolo como que la obra más importante del pintor, pues, es la fundación de Lima. No es así, pues, estimado Enrique, si desea alguna opinión, ¿no? La obra, yo no podría señalar cuál es la obra más importante. De hecho, quizás el aporte más sustancial está relacionado con la creación de la iconografía sobre el Inca Garcilaso. Pero lo que sí podemos tal vez señalar es que dentro de todas las pinturas de género histórico hay obras de mucho nivel que se encuentran en el Congreso de la República. Yo no creo que el periodista de alta talla no haya ido pues al Congreso y haya estado al frente de esta versión que hace González Gamarra sobre el combate de Angamos. Es una pintura que se ve en todo momento, que está ahí en el Congreso, en salas de reuniones, ¿no? Entonces, es una pintura cotidiana, ¿no? Pero quizás ni esta, allí en el Congreso, tenga tanta trascendencia como esta otra. Esta sí considero, por la talla, el tamaño, lo que se relata en ella y lo que representa, esta sí es, en cambio, una de las grandes pinturas de González Gamarra, ampliamente conocida cada vez que se entra al Congreso de la República por la parte posterior, ¿no? Que es por donde se entra, porque ahí está la tremenda pintura de 6 metros por 3 de alto, ¿no? Que es el Congreso Constituyente de 1822. Por cierto, para quienes tienen este libro, para quienes lo vayan a adquirir, el Palacio Legislativo, que tiene unas fotografías realmente impresionantes, tanto así que no me atrevería a poner la imagen allí en la pantalla porque me sentiría corto con la producción editorial que hay acá, ¿no? Además, aquí tiene, por si acaso, en otra página más, esa misma imagen en una resolución más pequeña y todo el detalle de los personajes, ¿no?, que aparecen y conforman el Congreso Constituyente de 1822. Entonces, si vamos a hablar de cuál es la pintura pues, más importante de González Gamarra, lo vamos a mencionar solamente a la
Fundación de Lima, que es una pintura, pero de todas las que hizo en 1944, la Fundación de Lima, que fueron 2 paños, uno de ellos, esto es para más adelante, si no le voy a quitar un poco la gracia a los siguientes videos, ¿ya? Fueron 2 paños, la Fundación de Lima. Otra de las obras que hizo fue el primer Cabildo de Lima, y una obra más, aquí las tengo, por cierto. Está la Fundación de Lima, el primer Cabildo de Lima y la otra que es el Cabildo de la Independencia. Pero el primer Cabildo de Lima ganó el premio nacional Ignacio Merino, no la Fundación de Lima. Además hay otra cosa. La Fundación de Lima vendría a ser una segunda versión a algo que ya había hecho José Effio. Si bien es cierto, no con toda la técnica que es en González Gamarra un mérito apreciable, pero ya no es que se está trabajando el tema de una manera prístina, original. No, ya Effio la había presentado y creo que la versión de José Effio, desde mi punto de vista, tiene una mirada muy particular e interesante. Esta es una obra que debería estar en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Allí hay una gigantografía, ¿no?, que indica que no se puede ver la obra porque está en estado de restauración. Entonces hay que preguntarle pues al museo desde aquí, ¿hasta cuándo va a estar en restauración, ¿no? Y si sigue en restauración, por favor, denos el permiso para verla. Muchos de los trabajos que por hoy estamos presentando de manera documental también tienen que ver con la experiencia que debemos tener los especialistas en arte de la constatación directa. Yo no puedo hablar acerca de Effio todavía, el Musen lo sabe que necesito ver una obra, pero agradezco los esfuerzos. Sé lo difícil que es acceder a esta obra de Effio, pero en el caso del museo, creo que espero que nos respondan la nueva carta que vamos a hacer para poder ingresar y ver directamente el bien, ¿no? Para hacer el contraste necesario. Y esto lo digo con mucho respeto también, por cierto, porque no me respondieron cuando tuve que ver, les pedí permiso para ver la Venus dormida de Luis Montero para la conferencia que he realizado ya hace poco en la Pinacoteca, y solamente tengo una imagen que el museo me brindó, ¿no? Bueno, obviamente pagando la tasa correspondiente, ¿no? Y el derecho de difusión. Sí, pero no me dejó ver la Venus dormida de manera directa. Casi no sería válido lo que yo hubiera hablado sobre la Venus dormida de Luis Montero si no fuera porque yo la he visto infinidad de veces cuando estaba en el Museo de Arte de Lima. Por un momento celebré que este préstamo que tenía el Museo de Arte de Lima regresara al lugar que le corresponde según ficha del Ministerio de Cultura, aunque no sé si la obra pertenece al museo, pertenece a la Municipalidad de Lima. Pero, de todas maneras, no sé cuál es la razón contundente para que no pueda haber entrado o me hayan dado las facilidades correspondientes para ver la obra de manera directa, porque la quiero ver por delante y la quiero ver por atrás también, ¿no? O sea, por el reverso. Ojalá que haya la posibilidad de ir a verla. Bueno, cuando se ha realizado esta reciente exposición sobre la obra de González Gamarra, lo primero que se ha presentado
al lado de la pared donde está el ploteo, ¿no? La imagen, han sido las acuarelas que formaron las portadas de la revista Variedades, porque fue el primer lugar donde trabajó nuestro protagonista de hoy, ¿no? Francisco González Gamarra. Bueno, esto es bastante importante por una razón. Aquí en pantalla sí vamos a ver una acuarela en blanco y negro de 1910. Cuando yo la vi, pensé que era pues el trabajo más remoto del artista. Pero no fue así. El trabajo más remoto, quizás, ¿no?, está en 1909. He tenido que sacar una cantidad. Yo pensaba que iba a sacar 2 ejemplares de la revista Variedades, pero no. He tenido que sacar varias y ya voy a ir avisando, ¿no? He tenido que sacar las revistas, por ejemplo, la del 9 de octubre de 1909, porque aquí se presentan las que serían las primeras caricaturas de González Gamarra, con un inconveniente para mí. Las firmas que están aquí no son necesariamente las firmas posteriores conocidas de González Gamarra. Me llama la atención. Esta, bueno, no tiene firma, pero en estas dos, hoy que hay tanta tecnología y que se pueden ampliar, ¿no? Yo no veo que allí diga González Gamarra. De hecho, aquí en la primera creo que no dice González Gamarra, sino que hace referencia al personaje, al prefecto del Cusco. Aunque la nota dice lo siguiente: no hace mucho, cito, no hace mucho publicamos una buena caricatura del señor Larco Herrera, que nos fuera enviada de Trujillo por su autor, el señor Alcántara. Y ahora nos complace publicar varios primeros trabajos meritorios del señor L. González. Bueno, pues no es L. González, no, es F. González, que se nos remiten del Cusco. Entonces estamos hablando que es González Gamarra, pero no es L, es F, ¿no? Estos trabajos dan idea de las apreciables cualidades del señor González como caricaturista. Bueno, hay que seguir. Por si acaso, las revistas, los ejemplares están en internet, véanlos en la página de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este pertenece al 9 de octubre de 1909. Vendría a ser entonces la primera referencia a González Gamarra. Y bueno, luego se estuvieron publicando más números de las revistas. Lo importante es que aquí, que es lo que se cuenta de cómo va a trabajar González Gamarra, aparece en el número 85 del 16 de octubre de 1909, aquí aparece el concurso, el primer anuncio del concurso de caricaturas de la revista Variedades, indicando algo que me llamó mucho la atención. Hay algo que me llamó mucho la atención, no sé si está aquí. Cultura, es que acá está. Teniendo en cuenta que es este el primer concurso de caricaturas que se realiza en Lima, y continuó. No fue pues un concurso hacia al azar, ¿no? Ganó el concurso de la revista Variedades. No, es el primer concurso de caricaturas en nuestro país, ¿no? El anuncio se volvió a repetir en el número 86 del 26 de octubre. Acá está, ¿no? Aquí está. Y yo le he tenido que seguir porque más bien las biografías dicen que reemplaza a Grenes, pero aquí yo veo las imágenes de Alcántara La Torre,
No, por poco tiempo, es cierto, porque Grenet estuvo mucho más tiempo haciendo las caricaturas y ya se sabe que él se iba, por eso el motivo del concurso, pero el que lo reemplaza inicialmente es el caricaturista trujillano. Después lo va a reemplazar González Gamarra, ¿no? Para eso se hacía el concurso, o sea, mientras el concurso, aquí está, ¿no? Sigue el aviso, caricaturas, el concurso de caricaturas, y sigue La Torre, Alcántara La Torre, poniendo las primeras caricaturas, tanto la de portada como la de chirigotas, ¿no? Ahí está la firma de Alcántara La Torre, tal vez ya Grenet habría partido, pero yo he visto que cuando ya está trabajando González Gamarra, hay todavía algunas caricaturas que se publican de Grenet, ¿no? Entonces sigue tercer anuncio de la revista. Ya estamos el 4 de diciembre y en el 4 de diciembre continúa en primera página los dibujos de Alcántara La Torre. En este se hace un anuncio sobre nuestro concurso, dice ampliando, ¿no? Ampliándose la fecha del concurso. Y aquí, el 18 de diciembre de 1909, número 94, aparece la primera caricatura con la firma de González Gamarra. Una firma que para nosotros los peritos, ¿no? Que tenemos luego, se nos encarga, por ahí alguien nos encarga, este es un cuadro de González Gamarra, o nos mandan a hacer alguna serie de trabajos. Yo conozco la colección de la Universidad de Piura directamente por, bueno, un llamado, todavía no se ha concretado, pero si inicialmente hubiera visto los bienes con este tipo de firma, hubiera dicho que la obra no es, pues inicialmente, ¿no? Yo tampoco no soy peritógrafo técnico, tengo que llamar a un peritógrafo técnico. Hay una serie de especialistas con los que trabajamos para temas de autentificación de obras de arte. Pero no sabía, por ejemplo, que había una variación en la firma de González Gamarra. Esta es la primera firma, la primera etapa de la firma de González Gamarra, y no voy a decir más porque son temas que nosotros manejamos, pero ustedes pueden seguir y hacer todo el trabajo que hemos hecho. Ahí está libre, pues, ¿no? Y al acceso público. La revista, las obras de González Gamarra, en los museos, en fin, y en diferentes instituciones. ¿No? Es increíble en la cantidad de instituciones que hay obras de González Gamarra como para haberlo olvidado. Es increíble, ¿no? Pero aquí lo tienen. Vean, por favor, la imagen, bajen el PDF del portal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Les dije que allí se encontraba la revista Hueso Húmero, la revista Mundial, la revista Variedades. Creo que está en una resolución bastante apreciable. Nosotros, recuerdo cuando estaba en clases, he tenido que revisar todo este material, pero yo tenía que ir a la biblioteca, verlo directamente, revisarlo, en fin. Hoy me imaginé pues que lo iba a tener, tengo todos ya los PDFs, ¿no? Correspondientes. Muy interesante el trabajo de San Marcos. Pero aún así, esto no quita ir a ver por lo menos una vez el material en vivo y en directo, porque, por ejemplo, este tamaño A4 no es el tamaño de la revista, solo para empezar. La revista tiene otro tamaño. ¿Cuál? Vayan a ver, ¿no? Yo les digo, va a ser la cosa muy fácil. Vayan a ver y comprueben por ustedes mismos, ¿no? Y bueno, todavía se habla del concurso, fíjense, nuestro concurso, y lo que ya conocen pues la gran mayoría. Fíjense, yo no hago estos videos por cuestiones pedagógicas o didácticas. Creo que para ello hay una serie de especialistas que están más abocados y que trabajan mejor las obras de arte. Hay también, con todo, hay algunas enciclopedias que tratan del artista y hay una serie de publicaciones. El interés de hacer ciertos contenidos es para tratar de llenar algunos vacíos, que es lo que me corresponde dentro de la especialidad
del arte, entonces yo no puedo dar información necesariamente básica. Por ejemplo, una que voy a indicar, ¿no? Ahí está la cantidad de obras de González Gamarra, todo lo que he sacado, y ya no voy a sacar más porque de aquí él va a seguir trabajando, ¿no? Por lo menos de 1910 va a trabajar hasta 1914. Imagínense pues la cantidad de hojas que tendría que sacar y el gran esfuerzo de San Marcos, y eso que San Marcos ha tenido que trabajar toda la revista, ¿no? Y otras. Me parece que ustedes pueden ir a las bibliotecas porque ahí se encuentran y consultar este libro. Este libro que pertenece a Enrique Tovar, quien solicita, según la lectura, a González Gamarra que haga su biografía. Hay una cita muy interesante en la que dice, porque ya ha pasado la edad en que Leonardo da Vinci indica que uno tiene que hacer su biografía, ¿no? Nunca he visto esa cita en los estudios de da Vinci, pero se lo agradezco, habrá que buscarla, ¿no? Y da cuenta de la personalidad del artista, su modestia. No quería hacer la biografía, así que le encarga la presentación. Y ante tal tarea, Tovar da una frase maravillosa aquí. En duro atrenzo estamos. Atrenzo con Z. Busquen la palabra, por favor, los universitarios. Generalmente también espero que sean ellos los que vean, porque hoy, y mientras soy también docente universitario, observo que por los pasillos, el lenguaje que se utiliza en los pasillos de las universidades, el lenguaje que se utiliza no necesariamente dista mucho del lenguaje corriente, ¿no? Hay una forma que ha olvidado el lenguaje específico. No digamos un lenguaje tampoco técnico, porque estamos hablando de un lenguaje literario, estamos hablando de palabras que están desapareciendo, pero no están desapareciendo porque no tengan vigor ni tengan vigencia, sino estaría en el diccionario diciendo en desuso. La palabra trenzo no está en desuso, por si acaso. Como muchas de las palabras que están acá. Por ejemplo, cuando él llama a González Gamarra, le da un término muy especial. Luego que González tiene que presentar su tesis en San Marcos, ¿no? Entonces hoy, que ya sabemos que esa función la hace un tesista, él lo llama recipiendario. Qué deliciosa palabra. Y las más que tiene. Entonces no quiero ir mencionando más. Voy a mencionar una solamente después, con la que he detectado cómo un profesor ha tomado las palabras de Tovar y no ha citado debidamente. Casi en su texto pareciera que fueran sus palabras, pero nosotros ya teníamos esta lectura, entonces nos sonó muy parecido y yo lo lamento, pero voy a tener que hacer la aclaración al respecto, ¿ya? Porque cuando se cita, ya se sabe que hay que poner comillas, ¿no? Pero, en fin, a veces se tocan información de ciertos textos y nos conformamos con poner en la bibliografía el libro, ¿no? Como para una defensa de decir, no, por si acaso he puesto en la bibliografía el libro. Sí, como las personas van a estar pues buscando, estar leyendo el texto anterior para saber que justo esa línea usted la ha sacado de allí, ¿no? Eso me ha pasado y como he sido víctima también de esa práctica, por eso lo digo, ¿no? Bueno, entonces acá tengo por si acaso las fichas del Ministerio de Cultura, del área de registro y catalogación, tanto del cuadro que he mencionado, el combate de Angamos,
y el otro del primer Congreso Constituyente de 1822, ¿no? Pero ambos cuadros se hicieron en 1953, según dice el ministerio. Y digo según dice el ministerio porque el marco del cuadro, como en muchos, y otros casos también de Gamarra, está con la firma, pero no se ve el año. Entonces se ve que el ministerio tiene pues información mayor. Qué bien por ellos. Entonces vamos a hacer aquí una pausa y luego regresamos.